Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo en esta tarde de viernes. Hoy es 24 de junio del año 2022. Continuamos con estos encuentros los viernes en esta época de verano. Y lo más importante, ustedes nos han abierto las puertas de la casa para entrar, la puerta de sus vidas, para traerles, para proponerles siempre el proyecto de Jesús de Nazaret. Por eso, en esta tarde, queridos hermanos, amigos, familias, yo los invito para que iniciemos esta hora con Cristo de la mano del Señor Jesús. Vamos a disponernos. Vamos a invocar la presencia del Espíritu, el Espíritu del Señor resucitado que habita en cada uno de nosotros, el Espíritu del amor, el Espíritu que todo lo hace nuevo. Espíritu Santo, ilumina nuestras vidas, ilumina, Señor, nuestro caminar, nuestro proyecto de vida. Invocamos la acción del Espíritu para que Él sea luz en este camino. Sigue derramando, Espíritu Santo, los dones en nosotros para producir frutos de amor, frutos que renueven, transformen, le den sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra familia, nuestros seres amados. Derrama tu bendición amorosa sobre mamá, papá, nuestro esposo, nuestra esposa, los hijos que tanto amamos. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, a los que están en las cárceles, en los hospitales, a los que están bajo la enfermedad, los que tienen algún tipo de dificultad. Bendice, Señor, esta ciudad, nuestras comunidades cristianas, parroquiales. Que tú seas, Señor, luz en medio de tanta oscuridad. Gracias, Señor, por la vida. Nos comprometemos, Señor, a proteger la vida, a valorarla, a respetarla. Nos comprometemos, Señor, a ser constructores de una sociedad donde sea más la fraternidad que el egoísmo. Nos comprometemos, Señor, a ser constructores de tu reino. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Estamos celebrando hoy una fiesta, una solemnidad tan especial, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Un saludo muy especial a todas las personas de la parroquia del Sagrado Corazón en Turlock, al padre Hamilton, que es uno de sus sacerdotes que trabaja incansablemente por sus parroquianos. Un saludo muy especial para él, para los otros sacerdotes, para el padre Patrick, para las personas que son voluntarias en la parroquia. Hoy están celebrando su día clásico, el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas personas nos consagramos hoy. En nuestra parroquia de San Estanislao también celebramos nuestra Eucaristía, nos alimentamos con ese texto bellísimo de el pastor que va a rescatar la oveja perdida. La parábola del buen pastor que Jesús nos cuenta en los evangelios. Nos muestra, nos describe cómo es Dios, ese Dios maravilloso que quiere que todos se salven,
no quiere que nadie se pierda. Sale a nuestro encuentro en la persona queridísima de Jesús de Nazaret, sale a nuestro encuentro para rescatarnos. Déjate rescatar por Jesús, déjate amar por Él, permite que Jesús haga su obra de amor en tu vida, en tu familia, en tu proyecto existencial. No te rehusas a Jesús, hazte amigo del Señor y verás que tu vida va a cambiar totalmente. Tener a Jesús en el centro de nuestra existencia, tener a Jesús como compañero de camino. Jesús que viene a iluminar, a transformar, a darle sentido a nuestra existencia. Felicitaciones entonces hoy a la parroquia del Sagrado Corazón en Turlo, esta comunidad tan querida y tan especial, de la mano de sus sacerdotes, construyendo el reino de los cielos, anunciando el evangelio de la vida, el evangelio de la esperanza, de la reconciliación. Vamos entonces hoy, muchachos, a iniciar un nuevo tema. Vamos a empezar el tema número 5. Vamos a empezar a trabajarlo durante estos días, lo que queda ya de junio, parte de julio, y ya luego retomaremos, Dios mediante, por allá en agosto. Vamos a sacar unos días, vamos a estar ausentes unos días, pero luego vamos a volver con la ayuda de Dios. El tema de hoy, tema número 5, se llama Jesús, poeta de la compasión. Jesús, poeta de la compasión. Como siempre les recuerdo que estamos tomando como base para estas catequesis un texto bellísimo que se llama Jesús, aproximación histórica. El autor es José Antonio Pagola. Jesús, aproximación histórica, autor José Antonio Pagola. Respetamos, como siempre, los derechos de autor. No hacemos propaganda al libro porque no estamos haciendo un comercial, sino que tenemos que informarles a todos la fuente para respetar derechos de autor. De este texto sacamos las reflexiones, aquí las comentamos, aprendemos y, como siempre, también tenemos la gran fuente del cristiano que es, muchachos, la Sagrada Escritura. Hazte amigo de la palabra de Dios, que en tu familia, que en tu casa, que en tu vida esté este libro maravilloso, este libro de vida, este libro tan interesante que nos revela, nos cuenta sobre Dios, sobre la historia de la salvación. Vamos a iniciar entonces el tema de hoy. Jesús, poeta de la compasión. Hemos dicho en otros encuentros ya que la intención de Jesús, su vida, sus palabras, sus acciones, giran siempre en torno al anuncio de ¿qué? Acuérdese del reino de Dios o el reino de los cielos, como usted quiera llamar. Ya hemos estado hablando de que el Señor llega a los últimos, a los marginados. Jesús es el andariego, el que se relaciona con el campesino, con el pescador, con las mujeres, con los niños, que comparte la mesa con las familias, que se acerca al enfermo, a la persona que ha sido rechazada por la institución religiosa. Jesús que ofrece el perdón, la paz, la sanación integral. Un Jesús que está convencido de que Dios no viene a castigar, no viene a condenar, sino que viene a ¿qué? A rescatar a las personas. Un Jesús que está convencido de que Dios es Padre, Madre, que es bondadoso. Jesús, el gran comunicador del reino de los cielos. Y va a utilizar el Señor
un lenguaje sencillo, no va a utilizar conceptos o doctrinas que las personas, que los campesinos de Galilea no van a entender. Nada de eso. Todo lo contrario. El Señor va a utilizar un lenguaje sencillo, claro, que sepa llegarle a las personas, que las personas cuando escuchen a Jesús entiendan, que descubran la realidad del reino de los cielos en su vida cotidiana. Jesús acude entonces al lenguaje de los poetas. Va a utilizar la creatividad. Jesús es un hombre profundamente creativo. Va a utilizar las imágenes, va a utilizar las metáforas, las comparaciones, las parábolas para presentar lo que es el reino de los cielos. No va a meter ideas extrañas ni doctrinas confusas. Jesús no carga un libro debajo del brazo. Jesús simplemente va a utilizar su propia experiencia como Galileo, como campesino, para transmitir, para comunicar con un lenguaje sencillo lo que es el reino de los cielos. Y la mejor forma de hablar del reino de los cielos es utilizando las parábolas. Entonces, durante estos días de la hora con Cristo, vamos a mirar lo que son las parábolas que nos hablan de lo que es el reino de los cielos, la poesía. El lenguaje de Jesús es inconfundible. En sus palabras no hay nada de superficialidad. Jesús no habla o expone doctrinas forzando a la gente para que las acepte o las crea. Su lenguaje es un lenguaje sencillo, cercano, claro, de modo que sus oyentes, las personas que lo escuchan, caigan en cuenta, como que caigan en la nota y digan, ve, ya estoy viviendo la realidad de lo que es el reino de los cielos, por las palabras, por lo que se escucha. Jesús no necesita recurrir a ideas abstractas o complicadas. Jesús comunica lo que vive. Acordémonos de lo que habíamos dicho ya en días anteriores. Jesús es un campesino de Galilea, Nazaret, papá, mamá, familia, un papá artesano, una mamá campesina que sale todos los días a recoger la leña, a sacar el agua del pozo. Seguramente en la casa de Jesús allá en Nazaret, allá tienen una pequeña huerta. Jesús ve a los pastores, a los pescadores. Jesús ve la naturaleza, el campo, el lago, los peces, el grano de mostaza, el grano del trigo, las uvas. Jesús ve los obreros, la red. Jesús ha visto la levadura en la casa, la sal. Jesús ha visto el candil encendido en la casa. Todo eso, lo que Jesús vive en su vida, valga la redundancia, en su vida ordinaria, en su vida cotidiana, lo va a tomar, lo va a hacer lenguaje poético, va a crear las parábolas, estos relatos tan sencillos para hablar de qué, de una gran realidad, la realidad de que Dios está reinando, de que Dios está metido en medio de hombres y mujeres, de que el reino de los cielos ya se está haciendo realidad en muchos hombres, muchas mujeres cuando se abren ahí. Por eso Jesús no se va a poner a irse para una biblioteca, a leer una cantidad de libros o a consultar, no. Ya tiene una experiencia.
Su vida ordinaria, su vida cotidiana, lo que él ve, lo que él experimentó desde su infancia, desde su adolescencia, juventud, en cuanto a sus relaciones con sus familias, con los vecinos de Nazaret. Cuando Jesús es niño y joven y sale con su padre seguramente a llevar algo de madera o una reparación, Jesús ve, observa todo lo que hay a su alrededor, lo lleva a su mente, a sus recuerdos, los va archivando y de allí va a sacar las imágenes para que la gente descubra lo que es el reino de los cielos. Jesús pretende que las personas vean la vida de otra manera. El reino de los cielos, cuando se instaura entre nosotros, cuando llegan nuestras vidas, cuando empieza a crecer, genera, propicia, hace posible que el hombre, que la mujer empiecen a ver la vida de una forma que totalmente diferente, de otra manera. Ver a Dios, muchachos, ver a Dios como un Dios bueno, que lo llena todo, que su misericordia llega a todos, que hace que Dios es como el sol, que llega a buenos y no tan buenos. Qué bueno cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nos enamoramos del Evangelio, de su palabra, cuando la disfrutamos, profundizamos en ella, cuando nos dejamos interpelar por la palabra, cuando vamos descubriendo allí la acción de Dios, es allí cuando nos damos cuenta de que Dios es tan bueno con nosotros, de que Dios quiere lo mejor para todos, de que Dios quiere llegarle a todos por igual. Y sobre todo, amigos, ese Dios bondadoso que llega a tantas vidas, vidas quizás desbaratadas, donde se ha perdido el sentido, la dignidad, la libertad. Hay muchas personas que tienen una imagen de Dios tan negativa, tan oscura, tan gris, que les da miedo. Hay personas, hay una cantidad de hombres y mujeres que han sacado a Dios o a ese Dios que les han tratado de meter por todas partes, pero es un Dios que no tiene nada que ver con el Dios del que nos habla el Señor Jesús. Por eso yo los invito para que si usted se encuentra con una persona alejada, como decimos nosotros, una persona que a nivel espiritual no tiene ningún tipo de referente, pues propóngale el mensaje del Evangelio. Acerquémonos a Jesús a través de los evangelios, las historias de vida, las historias de tantos hombres y mujeres que se dejaron encontrar por Jesús y su vida fue totalmente diferente. La vida de Galilea con sus gentes, sus trabajos, la vida familiar, el campesino, las cosechas, la sal, la luz, todo eso Jesús lo vuelve parábolas. El Señor Jesús enseña a ver a Dios en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. Cuando uno va, empieza a leer las parábolas, uno dice, todo lo que habla Jesús aquí en parábolas, eso hace parte de la vida de los campesinos de Galilea. Quizás si Jesús hubiera estado en otro contexto social, como el nuestro, seguramente Jesús hubiera hablado de otro tipo de cosas, hubiera utilizado otro tipo de imágenes, pero como bien sabemos que Jesús es un hombre campesino, en medio de campesinos, de pastores, de pescadores, de agricultores, de amas de casa. Jesús habla de eso para hablar entonces de lo que es el reino de los cielos.
Les voy a proponer en esta tarde, muchachos, queridas familias, eh, una lecturita. Cada 8 días cuando trabajamos la hora con Cristo, yo trato de leer, de sacar algunas lecturas del texto que estamos trabajando. Vamos a hacer lectura página 125, 126 de este texto llamado Jesús, aproximación histórica, autor José Antonio Pagol. Dice el texto, dice el autor. Esto es lectura propia del autor. Dice así: mirad, los cuervos no siembran, ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? Mirad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy existe y mañana es arrojada al fuego, Dios la viste así, ¿cuánto más vosotros, hombres y mujeres de poca fe? Aquí el autor está tomando una cita bíblica, Lucas capítulo 12, versículo 24 y luego del 27 al 28. Y luego dice el autor, haciendo un comentario de este texto de San Lucas, dice: si Dios cuida de unas aves tan poco atractivas como los cuervos y adorna con tanto primor unas flores tan poco apreciadas como los lirios, ¿cómo no va a cuidar a sus hijos e hijas? Se pregunta el autor. Aquí nos está diciendo el autor de la bondad. Muchachos, qué importante es descubrir en nuestra experiencia de Dios, en nuestra experiencia como cristianos, como seguidores de Jesús, la bondad de Dios. Es decir, Dios se sigue preocupando por cada uno de nosotros. Dios no es el Dios ausente, lejano, no es ese Dios arrogante que está metido allá en su pequeño cielo, vigilándonos, esperando que usted y yo nos equivoquemos para mandarnos un terrible castigo. Para nada de eso. Jesús está convencido de que su Padre Dios quiere lo mejor para todos. Imagínense. ¿Qué más nos dice el autor? Vamos a mirar a ver qué más nos está proponiendo. Dice así: se fija luego en los gorriones, los pájaros más pequeños de Galilea, y vuelve a pensar en Dios. Los está viendo en el mercado de alguna aldea, pero Dios no los olvida. No se venden 2 gorriones por un as, pues ni uno cae en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tengáis miedo. Vosotros valéis más que una bandada de pajarillos. La cita bíblica, Lucas capítulo 12, versículos del 6 al 7. Jesús capta la ternura de Dios hasta en lo más frágil, los pajarillos más pequeños del campo o los cabellos de las personas. Es un lenguaje poético, es el lenguaje del amor, de la ternura. Es la naturaleza, muchachos, en última instancia es la naturaleza la que habla. Es decir, la naturaleza te está hablando de lo que es Dios. Lenguaje poético. Con la poesía, este Jesús hacía sacudir, despertar los corazones. Jesús conmueve, toca. Miren que el lenguaje de Jesús es un lenguaje tan sencillo que no aburre, que no cansa, que la persona que lo escucha puede captarlo muy fácilmente. Inclusive las parábolas son fáciles de aprender, de asimilar.
de ir y contar luego en casa. Yo me imagino la escena. Jesús, maestro de Galilea, el Nazareno, con sus discípulos, con un grupo de personas, debajo de un árbol, hablándoles a estas personas, personas sencillas. Jesús les cuenta, les lanza la historia, la pequeña parábola. Para ellos es fácil de recordar porque utiliza el lenguaje común de la vida cotidiana. Estas personas quedan sorprendidas con ese mensaje y luego van y cuentan en la casa, cuentan y comentan la parábola, la comparación y lo que dice el rabino Jesús y lo que nos está queriendo decir. Es como cuando el padre de familia le cuenta a su hijo, la mamá, a su hijo un cuento antes de dormir. Uno escucha muchas historias de papás, esos papás cercanos. Ya está tarde, ya el niño está en la cama. Papá, mamá, cuéntame, o lee un cuento, o el papá se inventa una historia. El niño escucha, el niño aprende, el niño va a recordar. Así es Jesús, tan cercano con las personas, tan, tan cariñoso con su lenguaje, que esas personas van a quedar. Vamos a mirar qué nos dice hoy la palabra. Tenemos Lucas 11, versículo del 11 al 13. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? O si le pide un huevo, le da un escorpión. Si pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El texto nos habla, nos presenta pues la parábola, el papá. Mire qué texto tan bello. ¿Qué padre entre ustedes, entre vosotros, si un hijo le pide un pedazo de pescado asado, cocido, en lugar de un pescado le va a dar una culebra, una serpiente? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión, un alacrán. Imagínense la comparación de Jesús. Seguramente Jesús en casa va a estar con un padre que se preocupa por él. Pues ese recuerdo que tiene Jesús de su propia vida, de su propia existencia, ese recuerdo que lo marcó a él, lo va a llevar a comparar. Si ustedes son buenos, si ustedes hacen cosas buenas por sus hijos, hombre, ¿qué no hará? ¿Qué no hará el papá del cielo? Voy a leer otro pedazo de este texto, página 127. Jesús, aproximación histórica, Pagola, autor, dice así. Por lo general, los rabinos parten de un texto bíblico que desean explicar a sus discípulos y recurren a una parábola para exponer cuál es la verdadera interpretación de la ley.
Esta es la diferencia fundamental. Los rabinos se mueven en el horizonte de la ley. Jesús en el horizonte del reino de Dios, que ya está irrumpiendo en Israel. Interesante esto, la comparación. Los rabinos utilizan ciertas comparaciones para explicar la importancia de la ley, la necesidad de cumplir con la ley. En cambio, Jesús no pretende explicar la ley, sino que presenta lo que es el reino de los cielos, porque esa es la pasión de Jesús, el reino de los cielos. El lenguaje poético de Jesús también lo vemos en el Antiguo Testamento, en los profetas Oseas, Isaías, Jeremías y otros escritos más. Con la poesía, estos autores, en el caso de Jesús, hace que las conciencias se despierten, despertar el corazón. Hay que despertar el corazón, pero sobre todo la mente, para que tomen conciencia de que Dios ya está con ellos, de que Dios los acompaña, de que Dios quiere lo mejor para todos. ¿Dónde están las parábolas? ¿Dónde las vamos a encontrar, muchachos? Familias, en los evangelios sinópticos. Allí usted va a encontrar una gran cantidad de parábolas. Recordemos que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. En el evangelio de Juan no hay parábolas. Hay otro tipo de relatos, unas alegorías. Las parábolas están más dadas en los evangelios sinópticos. Era costumbre entonces de Jesús el dirigirse a las personas, a las comunidades, para hablar de lo que es el reino de los cielos. Hay veces en las predicaciones, en nuestras comunidades creyentes, nos encontramos con los predicadores, los catequistas, los ministros de la palabra, los presbíteros, los religiosos, que son muy buenos para hablar. Muchos emplean cierta forma de expresar, de catequizar. Hay veces nos complicamos la vida, esto a modo de crítica constructiva. Nuestros fieles van a nuestras parroquias, van a nuestras celebraciones, a la Eucaristía Dominical, van con hambre, van con sed, van con una cantidad de necesidades, de situaciones bien complejas. Cada domingo tenemos unos relatos de la Sagrada Escritura, la liturgia de la palabra, unos textos del Antiguo Testamento, un texto, por lo general, una carta del apóstol Pablo o de las cartas llamadas católicas o de los Hechos de los Apóstoles o el Apocalipsis. Y luego, después de la primera, el Salmo, la segunda lectura, pues se proclama lo que es el Evangelio. El Evangelio se propone cada domingo para que las personas que celebramos la Eucaristía, que estamos celebrando, que estamos haciendo vida sacramental, tienen la oportunidad de degustar la palabra, la homilía, la reflexión, la catequesis. Qué bueno sería que llegara a nuestros fieles de una forma sencilla. La cuestión no es de largos discursos teológicos con palabras extrañas, porque hay veces pretendemos es que seamos nosotros los protagonistas en la predicación, en el anuncio de la buena noticia, y no, que el protagonista siempre sea Jesús, que se dirige
a una comunidad creyente donde hay hombres y mujeres, donde hay ancianos, niños, jóvenes, amas de casa, trabajadores, estudiantes, intelectuales, personas de diferentes condiciones sociales, y que esta palabra pueda tocar corazones, pero no solamente desde lo emocional, sino que esa palabra que se lanza en la comunidad genere transformación, genere cambios, que la palabra de Dios del domingo me ponga a pensar, me cuestione, como cuando uno está medio cegatón y uno no ve bien las cosas y de pronto llega la luz y uno dice, ya veo con más claridad todo. Pues la palabra de Dios tiene que generar en nosotros un efecto positivo. Repito, la palabra de Dios tiene que generar en el que escucha, en el creyente, en el seguidor de Jesús, un efecto positivo, una motivación para que tengan una experiencia personal con Jesús, para que se encuentren con Jesús. No convirtamos los sacramentos en unos ritos vacíos o como si fuera magia o simplemente como algo muy emocional, muy superficial. Yo no voy a la parroquia, a la Eucaristía porque la misa es muy bonita, no, nada de eso. Yo vengo a celebrar, a escuchar a aquel que siempre tiene una palabra de vida, una palabra de esperanza que me toca profundamente, que, que me genera un impacto profundo, que me suscita a mí una transformación, un cambio, que me genera un nuevo nacer, un nacimiento. Nacer desde la palabra, nacer desde el Espíritu, lo que le decía Jesús a Nicodemo. Entonces, por eso el lenguaje de Jesús es un lenguaje sencillo, el lenguaje de nosotros en nuestras comunidades parroquiales debería ser también tan sencillo que le llegue a todos, que la gente salga renovada, transformada, no porque hubo muchos cantos bonitos o porque el templo estaba bellamente decorado, no, eso es importante, el canto, el lugar, la decoración, eso es importante, los signos, que todo entra por los ojos, pero también por los oídos. No solamente es ver lo bonito del templo, del lugar, sino también que esa palabra de Jesús pueda llegar a nosotros y nos toque profundamente y genere en nosotros transformación, cambio de vida, renovación. Los relatos de las parábolas son tan sencillos que no haya necesidad de explicarlos tanto, sino que la gente capte fácilmente el mensaje que está allí escondido. ¿Para qué cuenta Jesús sus parábolas? ¿Para qué las estará contando? ¿Para qué Jesús habla en parábolas? Jesús no habla en parábolas para recrear los oídos o el corazón de las personas, no. Ni las usa para transmitir una doctrina, ni transmitir nuevas ideas, sino para poner en sintonía a las personas, a sus oyentes, para ponerlos en sintonía con el reino de Dios. Jesús no tiene la intención de formar una nueva doctrina o una nueva estructura religiosa, no. Jesús viene a decir, Dios está con ustedes. Dios es como un padre, como una madre que quiere lo mejor para todos. Dios se acerca a ustedes con el regalo de ¿qué? Del amor, que se traduce en perdón, en acogida, en comprensión, en liberación, en sanación. Por eso estos relatos rompen con todos los obstáculos, elimina resistencias para que la gente experimente
la presencia de Dios. Que las personas tengan un encuentro personal con Dios. Para eso es la parábola. Señor Jesús, ¿y para qué nos hablas en parábolas? ¿Para qué nos estás contando estas historias tan comunes de la vida real, del campesino, del ama de casa? ¿Para qué, Señor, nos cuentas eso? Entonces Jesús nos diría en esta tarde, pues para hacer presente a Dios en la vida de ustedes, para que ustedes se conmuevan, se transformen, para ponerlos a pensar, para tocar corazones, para que haya una apertura a Dios, para crear un nuevo horizonte, en última instancia, para que el hombre y la mujer sean nuevos, nuevos hombres, nuevas mujeres. ¿Para qué hablas, Señor, en parábolas? ¿Por qué hablas en el lenguaje del campesino? Porque yo quiero que ustedes entren en la dinámica del reino de los cielos. Para que ustedes se den cuenta de que Dios no está ausente. Para que se den cuenta de que Dios camina con ustedes, que no está lejos de ustedes, sino que los lleva en el corazón. Jesús no nos explica las parábolas, nos lanza la parábola para que la tomemos, para que nos abramos a ella, para redescubrir el mensaje como ese tesoro que está allí envuelto en un lenguaje poético, sencillo, en un lenguaje campesino, rural, familiar, en esa parábola, en ese mensaje de la historia ordinaria de los seres humanos. Allí está Dios, en lo real, en lo cotidiano de la vida. Ese lenguaje poético de las parábolas. Qué bueno que en la casa tomaran ustedes cualquiera de los evangelios sinópticos y se dieran cuenta de todas las parábolas que hay allí y las fueran leyendo, profundizando, haciendo las oraciones. Uno se da cuenta de todo lo que Jesús nos está diciendo a través de este mensaje tan sencillo, tan de la vida ordinaria, de su contexto social, histórico. En esta tarde yo quiero compartir con ustedes también una poesía del señor Mario Benedetti. Es un escritor de Sudamérica. Mario Benedetti dice así: no te rindas. Dice él, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calla el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar cerrojos,
abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa e ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque te quiero. Mario Benedetti, ensayista, poeta y escritor. Qué bonito. No te rindas, no te rindas, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. La poesía, el lenguaje de lo que hay en lo profundo del corazón del ser humano, de cada uno de nosotros. El Señor Jesús quiere lo mejor para todos. Quiere acercarse con el lenguaje del amor, el lenguaje de la ternura. No es el lenguaje de la prepotencia, del orgullo, de el pretender estar por encima de los demás. Qué bueno que en nuestros hogares, queridos amigos, en nuestras relaciones humanas, tomáramos en cuenta la forma de expresar lo que hay en el corazón, cómo nos estamos comunicando. Miren que Jesús fue un hombre tan cercano a la gente que generó un impacto positivo en ellos. Esta catequesis de hoy, esta poesía que son las parábolas, nos debe de llevar como a replantear la forma en que nos estamos comunicando en casa, los que tienen pareja, los que están casados o viven con alguna persona, el lenguaje de los padres hacia los hijos, cómo nos estamos comunicando, cómo nos estamos acercando a ellos, qué tipo de palabras, de expresiones, cómo utilizamos el tono. Las palabras sanan, pero también hay muchas palabras que generan muchísimo dolor, que lastiman, que rompen el corazón del ser humano. El lenguaje de, del respeto, el lenguaje de la ternura, un lenguaje no excluyente, no un lenguaje que levante muros, sino que tienda puentes, palabras de esperanza, palabras de reconciliación. Nos tenemos que desarmar en el lenguaje, tenemos que generar eh, unas unos nuevos ambientes saludables a partir del cómo nos estamos comunicando. Qué bueno que le trabajemos a eso en casa. Tantas palabras vacías, monosílabos, no hay una comunicación asertiva en la casa, vivimos siempre a la defensiva, contestamos mal, somos indiferentes, no escuchamos. Jesús es un hombre que se dirige a las personas con el lenguaje del amor, pero también es un hombre que escucha, es un hombre del silencio, es un hombre que escucha la voz de Dios desde su corazón, y eso es lo que transmite. Es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Recuerda que de la abundancia, nos dice la Sagrada Escritura,
de la abundancia del corazón es lo que hablan nuestras voces, nuestras bocas, qué es lo que transmitimos a través de las palabras, de los gestos, del lenguaje no verbal. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú y yo estamos transmitiendo y comunicando a los demás? Yo te invito entonces para que continuemos en estos encuentros todos los viernes. Muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Ya para finalizar esta hora con Cristo de la mano del Señor Jesús. En esta tarde, Señor, te damos gracias por la vida de todos estos hermanos, estas familias, esta comunidad de fe. Gracias, Señor, por este ministerio de evangelización que a través de la palabra, de vida, está sembrando muchas semillas en tantos corazones. Gracias, Señor, por tu evangelio, por tus parábolas, por el mensaje que contiene. Y sobre todo, Señor, gracias porque ya estás reinando entre nosotros, porque el reino de los cielos se ha hecho realidad, se ha hecho vida en tantas personas, en tantos hombres y mujeres. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en esta tarde. Queremos aprender, Señor, a escucharte. Queremos, Señor, alimentarnos de tu palabra, de tu evangelio y poderlo transmitir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, una invitación ya para finiquitar hoy el espacio, una invitación muy especial para mañana sábado 6:30 de la tarde. Vamos a tener un concierto. Este ministerio Unidos por Cristo y María está organizando, montando, planeando un concierto de alabanza mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde en la iglesia, en la parroquia San Estanislao, aquí en la ciudad de Modesto, en la calle J, no en la Mey, sino en la calle J. Allí van a estar, vamos a abrir este espacio para el canto, la alabanza, la adoración, un momento también de reflexión, de oración. Y qué bueno que nos acompañaran en ese espacio. Y también vamos a tener venta de comida. Hay unas personas de acá del Ministerio Unidos por Cristo y María que van a ofrecer algo de comer para compartir también. Qué bueno que se integren, ya que hay posibilidad de celebrar la vida, de compartir con otras personas este regalo que es el Señor Jesús, que llega a nosotros. Ya luego les estaremos informando de otros proyectos que tenemos para la evangelización, de la mano de ¿quién? Del Señor Jesús, de la mano de aquel que está siempre con todos nosotros. Muchachos, queridas familias, un abrazo para todos. El Señor, la Virgen, los guarde, los bendiga. Una buena tarde para todos. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.